lo hace todo, se hace todo desde ICEA, que es la que monta todo el speed dating, Sí. no solamente aquí en Valencia, que somos el único centro que lo tenemos, pero también para Madrid, para Barcelona y para Sevilla, que es donde están trabajando. Entonces, nosotros tenemos una serie de reuniones con ICEA para ver cuándo tenemos que montar este speed dating, cuándo los alumnos tienen que subir los videocurrículums, los currículums, cuándo se cierra, cuándo se hace el match, cuándo me mandan al centro educativo, nos mandan el match para ver qué empresa, qué alumno ha sido seleccionado, pero luego nosotros tenemos, el equipo educativo, tenemos la última palabra, porque al final somos los que realmente conocemos al alumno. Pero también hay empresas dentro del sector y fundaciones que están colaborando muchísimo con nosotros. Nos están dando muchísima, por ejemplo, Mafre, Fundación Mafre, prepara a los alumnos para que sean capaces de hacer un verdadero currículum, un buen videocurrículum, también motivando a los alumnos en que es un sector que da trabajo, donde nos llevan a los distintos centros, vamos a la sede de Mafre, donde nos atienden estupendísimamente. Es los rituales esto, ¿no? Estos son los rituales. Necesitamos estos rituales también. Claro. Entonces el alumno se siente dentro del mundo real del trabajo. Y claro, eso aparte de formaciones específicas, por ejemplo, Fundación Zurich, que desde Barcelona traslada a profesionales al centro, al instituto, para dar parte de un módulo nuevo que es el de digitalización. Y no sé, y luego colaboraciones también con el centro. Fundación Mafre el año pasado con Cristina nos trajo el autobús con el escape room, donde participan. Os lo pasáis muy bien aquí, ¿no? Sí. Esto Pero de la FP Dual no estaba mal, ¿no? Esto también para la ESO, para bachillerato, vale, para fomentar también estas otras etapas educativas, que conozcan la formación profesional. Es decir, yo lo que veo es que cuando un sector se pone a trabajar en serio con un centro educativo o con varios centros educativos, todo lo que tenemos son beneficios. Y, por ejemplo, diferencias que habéis notado entre antes, cuando no teníamos dual, que era más enviar a los alumnos prácticas finales, ¿qué diferencias habéis notado? Porque imagino que estaríais colaborando también ya, Cristina, ¿o